5 años han transcurrido desde el secuestro en Kenia, el 12 de abril de 2019, de los doctores Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, médicos cubanos que prestaban servicio en ese país como parte de un convenio intergubernamental de cooperación en el que participaban voluntariamente. Desde que se conoció la noticia del vil y absurdo secuestro, los gobiernos de Kenia, Somalia y Cuba han realizado innumerables e ingentes esfuerzos para lograr el rescate de nuestros 2 médicos y su retorno a la patria. El gobierno de Cuba agradece a los gobiernos de la República de Kenia, de la República Federal de Somalia y de otros países por las gestiones que aún se llevan a cabo en función de la liberación de nuestros médicos. Este hecho extraordinario y sin precedentes en la larga historia de la cooperación médica internacional de Cuba ha contado con el seguimiento permanente del general de ejército Raúl Castro Ruz y la atención del partido, el Estado y el gobierno, encabezados por el primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de autoridades y entidades dentro y fuera de Cuba. El pasado 17 de febrero se recibió la dura y preocupante noticia sobre el presunto fallecimiento de nuestros 2 compatriotas víctimas de un ataque aéreo ocurrido el 15 de febrero por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos que operan en Somalia. A pesar de las múltiples gestiones realizadas por el gobierno de Cuba, no ha sido posible obtener información ni evidencias que permitan llegar a conclusiones definitivas y esclarecer la situación de Acel y de Landy si permanecen con vida o confirmar la triste noticia divulgada el 17 de febrero. Los datos obtenidos hasta la fecha son insuficientes para corroborar la verdad de lo ocurrido con apego a procedimientos avalados por la ciencia y la legislación nacional. Lo que sí se ha podido precisar hasta el momento es que en la noche del 15 de febrero de 2024, el Comando Africano de los Estados Unidos, AFRICOM, que opera en Somalia, realizó un ataque aéreo en la zona donde se encontraban los médicos cubanos. Dada la naturaleza del conflicto en Somalia y la imposibilidad de lograr una confirmación, en las últimas semanas el gobierno de Cuba ha solicitado de manera reiterada, por comunicaciones directas y por notas diplomáticas al gobierno de los Estados Unidos, información precisa sobre los hechos ocurridos. Ante la insistencia, el gobierno estadounidense confirmó que tuvo lugar un ataque en la zona en que estaban nuestros médicos, pero sin aclaración precisa respecto a la localidad. Trasladó también que sus autoridades han iniciado una investigación. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno de los Estados Unidos no ha respondido con la seriedad ni con la urgencia requeridas. Ni siquiera ha aportado datos sobre las circunstancias y características de la operación realizada. No ha aclarado si esta se justificaba, si las fuerzas militares estadounidenses actuaron con el debido respeto al derecho internacional humanitario y con el cuidado obligatorio para proteger a civiles e inocentes. No ha brindado información sobre víctimas ni ofrecido dato alguno que permita determinar si durante las operaciones desarrolladas por el Comando Africano de los Estados Unidos en las fechas y áreas geográficas reportadas, nuestros médicos se encontraban entre las víctimas del ataque. El gobierno de Cuba ha trasladado al de los Estados Unidos estas solicitudes de información de manera respetuosa y asumiendo el espíritu de cooperación y debida atención que se espera entre estados ante situaciones tan sensibles. Lo ha hecho conociendo que diversas fuentes afirman que fue una operación militar estadounidense con efectivos y armamento de ese país la que presuntamente cegó la vida de nuestros compatriotas. La ausencia de datos y de respuesta pronta y adecuada de parte del gobierno de los Estados Unidos impide contar con elementos certeros para ofrecer a los familiares y a nuestro pueblo una versión concluyente sobre lo ocurrido. Esperamos una respuesta oficial a las indagaciones que Cuba ha presentado respetuosamente con elementos que puedan aportar las agencias civiles y militares de los Estados Unidos que operan en Somalia y en esa región del mundo. El gobierno de Cuba reitera su agradecimiento a los gobiernos de la República de Kenia, de la República Federal de Somalia y de otros países por las gestiones llevadas a cabo. Nuestro gobierno continúa en comunicación con el de los Estados Unidos en busca de información. No cesará en la esperanza ni en el esfuerzo hasta conocer la verdad. La Habana, 12 de abril de 2024.